reclamo por los derechos de igualdad de la mujer respecto del hombre, absolutamente. Nadie hoy, en el siglo XXI, puede estar en desacuerdo con ello, absolutamente. ¿En la religión judía hay igualdad entre hombres y mujeres? Sí, absolutamente. De hecho, en la Biblia es el primer documento en la historia donde Dios mismo, cuando dice que crea al hombre, dice crea al hombre y a la mujer, los creó en conjunto, es decir, de forma par, con paridad. No así, por ejemplo, en las culturas griegas, en donde la mujer era simplemente un bien mueble y no tenía carácter ni siquiera de persona. Similarmente, en muchos aspectos del Imperio Romano. De hecho, en el judaísmo, digamos, quien transmite el judaísmo es la mujer, porque el judaísmo es matrilineal. Judío es hijo de madre judía. ¿Hay rabinos mujeres o rabinas? Sí, generalmente, sí, claro, generalmente la esposa del rabino es lo que se llama la rabanit, que en términos castellanos puede ser la rabina, que es la que lidera espiritualmente también a las mujeres, aconsejándolas, enseñándoles lo que le tenga que enseñar, y hace una tarea similar a lo que el rabino hace con los hombres, claro, absolutamente. ¿Qué dice la religión judía? Porque lo que se ha dicho con el aborto legal, seguro, gratuito en la República Argentina es que la presión de la Iglesia Católica es muy fuerte y trata de siempre de trabar, ¿no?, la salida o la posibilidad del aborto libre o que haya despenalización. ¿Cuál es la posición de la Iglesia, o mejor dicho, del judaísmo? En el judaísmo, el aborto, cuando hablamos del aborto, hablamos del aborto en general, del aborto a demanda, es decir, a petición, arbitrario, simplemente porque es un embarazo no deseado, conflictivo con los intereses de la mujer o de la pareja o por ahí de los dos. El judaísmo está absolutamente prohibido el aborto a demanda, ya desde el Génesis 9:6, cuando claramente preceptúa que el hombre que derrame sangre en el ser humano, que derrame sangre en otro ser humano, su sangre será derramada. El Talmud, cuando reglamenta y entiende este precepto, dice que es un ser humano dentro de otro ser humano, una mujer embarazada. Las mujeres en la Plaza de Mayo y ahora en el Congreso gritan, el cuerpo es mío, y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Claro, pero eso es una falacia. Eso es no entender o no querer entender el problema en su profundidad. Porque no se trata del derecho de una persona o de un ser humano a su propio cuerpo, sino que se trata de la pregunta sobre si un ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano que transitoria y naturalmente se alberga 9 meses en su propio cuerpo. No estamos hablando de que el cigoto, el embrión, el feto, es decir, el conceptus, lo concebido, es igual que un dedo, ¿no? Porque el conceptus es una entidad biológica con un ADN, una carga genética distinta a quien lo alberga y con fuerza inherente de desarrollo y crecimiento. Eso en cualquier manual de embriología se puede ver. Los abortistas dicen que no, es un conjunto de células, está dentro de mi panza y yo ahí hago lo que quiero. Yo también soy un conjunto de células, y sin embargo el problema no es ser o no un conjunto de células, el problema es que como se reconoce la vida a partir de la concepción, y esto nuevamente, podemos ir a cualquier manual de embriología, la ciencia dictamina esto, se trata de que a partir de la concepción hay vida humana, porque todo el mundo reconoce, los manuales de embriología reconocen que es un organismo vivo humano, no es vegetal, no es animal no humano, es humano, con lo cual, más allá de que desde el cigoto, desde la mórula, desde la blástula, digamos, no se pueda ver una morfología humana, es genéticamente, lo que se llama ontogenéticamente, un ser humano por su propia estructura que no cambia desde la concepción hasta la muerte por vejez, más allá de sus cambios fenotípicos, es decir, los cambios madurativos que devienen del cigoto al embrión, del embrión al feto, del feto al bebé, al niño, al adolescente, al adulto y al anciano, y no por ello ningún anciano o ningún adulto puede pretender matar a un adolescente, a un niño, porque conflictúa con sus intereses simplemente porque no llegó a su estado madurativo. Es decir, la vida es un proceso continuo que comienza desde la concepción
hasta Para el la judaísmo vejez. lo mismo, ¿no? Absolutamente. No es una cuestión solamente de la Iglesia Católica. Absolutamente. Para el judaísmo es la vida comienza desde el momento de la concepción. El Talmud lo reglamenta explícitamente cuando hay una discusión y dice a partir de cuándo entra el alma. Y se establece que entra el alma en el ser humano, dice Mishat Pekidah, que quiere decir en el momento de la concepción, por un versículo en Iov, ¿no es cierto?, que dice que mi pecudateja, es decir, desde mi orden, desde la concepción, ¿no es cierto?, yo te he O sea, cuidado. para el judaísmo ya hay alma desde el, Desde el momento de la concepción, entra el alma. Ustedes van más allá todavía. Entra el alma en el momento de la concepción. Sin embargo, y ahí está el kit de la cuestión, digamos, para el judaísmo, la persona es una entidad jurídica, es una decisión jurídica, no científica. Para el judaísmo es al momento de nacer y con viabilidad, porque solamente al nacer recae sobre el sujeto la obligación preceptual de cumplir con los 613 preceptos. Pero esa es la definición de persona, es una definición jurídica, no quiere decir que no sea ser humano antes, y por ende la prohibición de manipular arbitrariamente la vida. O sea, usted hace la diferenciación de ser humano y persona. Claro. Y la prohibición de matar recae sobre el ser humano más allá de su condición jurídica de persona o no. Para el judaísmo es matar. Es matar, absolutamente. Es matar. Porque las mujeres, las abortistas dicen, no, eso es demasiado, nosotros no estamos matando a nadie, no hay nada ahí. Es como una plantita, no estamos matando a nadie. Quitarle la vida a un ser humano significa matar. El judaísmo está permitido el aborto en ciertas circunstancias. ¿Cuáles? Por ejemplo, en tiempo y forma, en caso de violación y en caso donde el feto tenga tales deformaciones genéticas que haga, por ejemplo, peligrar la vida de la mujer. En caso de que peligre la vida de la mujer y no haya otra alternativa. Cuando no hay viabilidad de esa vida y peligra a la mujer, entonces... Y no haya otra alternativa que decidir por alguno de los dos, la prioridad la tiene la mujer porque su vida está primero. Eso dice el judaísmo. Sí. Eso mismo dice nuestra legislación. Doctor, sí, ahí está el doctor, Hola, sí. Rabino, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto escucharlo, como siempre. Aprendo embriología con usted, pero quiero pedirle esto, porque usted ha hecho una definición realmente muy acabada de lo que significa un nuevo ser. Yo quiero agregar un calificativo más a lo que usted ya mencionó, que es distinto. Es un ser humano con una vida independiente, dependiente en el caso particular de los primeros tiempos de su gestación, y además distinto. Absolutamente. Porque si no, caemos en el concepto que yo escuché de otro rabino, que dice, no, eso es una parte de la madre. Y entonces, como parte de la madre se lo puede sacar de encima. Como hoy escuchamos a una señora en la radio decir que yo hice un aborto y me lo saqué de encima. No, uno no se puede sacar de encima otra vida, porque esas células que usted sacó de encima, señora, tenían una estructura genética distinta. No eran parte de su cuerpo, estaban en su cuerpo como una incubadora, pero es una vida diferente, tiene una estructura genética, un ADN distinto. Y por eso, sí, claro, perdón. Hasta tal punto es así que en el judaísmo existen las dos categorías donde se concibe el conceptus, no sé, el feto, el embrión, el cigoto, como parte de las vísceras de la madre y como independiente de las vísceras de la madre, pero no son categorías rectoras que determinen un accionar determinado, sino que son colectivizaciones conceptuales a partir de determinadas casuísticas. Hasta tal punto es así que en el judaísmo el padre agonizante puede comprar bienes y ponerlo a nombre del hijo que todavía no nació porque su esposa aún está embarazada, cosa que solamente se da en el caso de personas. Sin embargo, lo puede hacer. Ante un aborto espontáneo, ¿no es cierto?, y en un embarazo bastante avanzado, hasta incluso la ley judía permite, obviamente hay que inhumarlo en una tumba con una lápida, e incluso se le permite poner nombre. o sea, según usted, hay vida sin persona, pero no puede haber persona sin vida. Absolutamente. Claro. Persona es la entidad con categoría jurídica. Claro, está claro. Sobre un sujeto humano, obviamente con vida. O sea, absolutamente. hay ser humano sin ser persona porque Sin todavía necesariamente. no nació. Claro, pero es ser humano. Esa es la historia. Y la prohibición de matar
recae sobre el ser humano, más allá de si nació o no nació. O no nació. Si los derechos son derechos humanos, entonces el derecho humano recae en aquel sujeto a partir del cual yo predico que es humano, ¿no es cierto? Más allá de su categoría jurídica o no de persona. ¿Qué le parece a ver, el debate que abrió el presidente en el Parlamento? ¿Qué le parece? Sí, antes, si me permite, por favor, el tema de las presiones. Con todo gusto. Nadie habla de la presión que a partir de 1974, y esto lo pueden verificar, está incluso subido en internet, del informe Kissinger, un informe que se llama M200, que trataba sobre el control poblacional mundial y la economía y el salvaguarda de la economía de Estados Unidos, en donde él promovía y aconsejaba como primeras dos medidas para el control de la población internacional y el resguardo de los recursos de Estados Unidos a partir de las economías de los países tercermundistas, la legalización del aborto y el incentivo financiero para promover campañas de aborto a demanda. Y él dice explícitamente: por favor, no usar la palabra aborto para no generar miedo en los políticos ni en la gente, sino eufemismos o sofisticaciones psicológicas, que son las que escuchamos hoy en día, como control de paternidad responsable, control de natalidad, programación o planificación familiar y, por sobre todo, la expresión interrupción voluntaria del embarazo, cuando ya ni siquiera es una falacia, es una mentira, porque el concepto de interrupción implica el poder reanudar ese proceso. Yo interrumpo la luz cuando con la tecla lo que hago es interrumpir el flujo de corriente, pero puedo volver a reanudarlo. El embarazo no se puede reanudar, porque la muerte es irreversible, no es la interrupción. La interrupción que usan las abortistas significa matar. Claro, lo que pasa es que no lo quieren decir. No lo quieren decir. A ver, si yo tengo que aceptar que interrumpir el embarazo no es matar al ser humano que está dentro de la mujer, entonces que acepten también que la interrupción del flujo sanguíneo hacia la cabeza no es matar a una persona, por ejemplo, degollándola. Y sin embargo puedo decir: no maté a esta persona, le interrumpí su flujo sanguíneo. No, maté a esta persona. Lo que pasa es que es demasiado duro y no convence mucho a la gente. Ahora, gracias a Dios, están usando al menos la palabra aborto, ¿no es cierto? Y que de hecho también la usan mal, porque hasta los romanos, cuando usaban la palabra o la expresión avigere partum, quería decir rechazar el parto, no matar al feto. ¿Qué quería decir? Es que el nacimiento se produzca por cesárea. Con lo cual, hasta la palabra aborto ni siquiera se usa como sinónimo de matar al feto, ¿no es cierto? Pero no es tal, es simplemente rechazar el parto, tal cual como lo usaban los romanos. ¿Cómo le cae aborto legal, seguro y gratuito? Me cae como campaña política, que realmente lo es. Porque en el proyecto presentado, si realmente este proyecto fuese a favor de la mujer, el proyecto presentado evitaría el llegar a un embarazo no deseado, que ese es el problema. No resolver el problema y que el Estado fomente resolver un problema de un individuo a través de la muerte de otro ser humano. Digamos, eso ya lo tuvimos bastante en el siglo XX. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que mueren justamente por los abortos. Mueren en abortos clandestinos. Y creo que usted está a favor, bueno, evidentemente está a favor de la vida. Pero por supuesto. Yo también estoy a favor de la vida de todos. De todos. Es decir, la campaña de las mujeres que mueren y de los niños por nacer. Tal cual. Porque si el problema no es el derecho o no al aborto. Eso sería agravar el problema, porque eso sería que desde el Estado se plantee un Estado exterminador de determinado ser humano en su etapa evolutiva en pos de los conflictos de otro ser humano en otro estadio evolutivo. Es lo mismo que decir que en lugar de prevenir accidentes automovilísticos, pongamos más ambulancias en cada una de las esquinas de las calles de Buenos Aires. Es decir, yo quiero un Estado que prevenga el problema, no que socorra y vaya atrás del problema y de la peor manera. Por eso este proyecto, más que un proyecto a favor de las mujeres, es un proyecto político, porque en principio el proyecto no dice en nada qué pasa con
la mujer, por ejemplo, que reincidiría en su aborto. Aborta. Digamos, no hay ningún control de la contención de esa mujer. Bueno, no. pero es libre. Claro. En cambio de que... Y ella puede elegir una vez, 2 veces, 3, 4, 5, claro. Ha ocurrido en España. Claro, en lugar de que el proyecto sea un proyecto clara y fundamentalmente para la educación sexual, para el acceso universal y gratuito de todo tipo de metodología anticonceptiva, para prevenir que haya embarazos no deseados, que ese es el problema. Ese es el tema. Ese es el tema, y ahí se defiende mucho más a la mujer, también a todo ser humano, porque el Estado, ya desde Aristóteles hasta Hobbes y hasta hoy en día, tiene como sentido la protección de todos los seres humanos bajo su espectro de poder, de todos los seres humanos. Rabino, le agradezco infinitamente El agradecido que haya venido, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Quiero obsequiarle mi libro sobre justamente filosofía judía de aborto. Le traje 3 ejemplares también para la mesa. Gracias, y Rabino, un paper que salió publicado en la UCA, que es de mi autoría, que es el más completo. La Católica. De la Católica, sí. Mire usted. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.